Estamos en el mes de la oración, mi oración a Dios. Y estamos hablando de que Dios quiere que tu oración, tu momento de comunión esté conectado con Él. En esta mañana vamos a compartir esa oración que Jesús hizo por sus discípulos. Y yo les voy a invitar a que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 17, y vamos a estar leyendo los versos del 11 al 21. Bendito sea el Señor. La oración que revela el corazón de Cristo por su pueblo. Esta es una oración que revela qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que Dios quiere con su pueblo. Aleluya. Si usted lo tiene ya, puede ponerse de pie y leamos juntos. Si no, pues lo tiene en la pantalla y lo vamos a leer al unísono. Yo el primero y usted continúa. Yo comienzo con el 11. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Todos el 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y todos el 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aleluya. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. El Señor ya pidió por ti y pidió por mí. El anhelo del Señor para sus hijos. El deseo de Dios para ti, para mí hoy. Esta es la oración sacerdotal de Jesús. Esa oración donde Él pidió al Padre para que tu vida fuera bendecida y para que tu vida tenga propósito. Ocurre en un momento crucial antes del arresto de Jesús. Ese momento histórico. Aquí Jesús nos enseña, ¿verdad?, cómo Él nos amó. El Señor aquí nos muestra el anhelo profundo de su corazón. Jesús aquí nos estaba enseñando cómo orar, como lo encontramos, ¿verdad?, que compartimos en esta semana. Aquí lo que el Señor quiere es que nosotros comprendamos ese anhelo profundo de Él por su pueblo. ¿Qué desea el Señor? Mire, si vemos desde el principio hasta el fin, lo que hace énfasis a esta oración es que nosotros seamos uno. ¿Y qué significa ser uno? Caminar todos hacia una misma dirección, caminar juntos hacia un mismo propósito. Así que en esa dirección Jesús pide primero por la protección espiritual de sus discípulos. ¿Saben? Nosotros tenemos que pedir todos los días esa protección espiritual sobre nuestra vida, esa cobertura de Dios sobre nuestra vida.
para que nuestra vida esté alineada al propósito de Dios, esa cobertura sobre nuestra familia, sobre los nuestros. Recuerde que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, o sea que no es contra las personas, es una lucha espiritual. Y todos los días usted tiene que decirle: Señor, cubre mi vida, cubre mi mente, cubre mi corazón, alinea mi corazón a tu propósito, cubre los míos, Señor, guárdales. Lo segundo es que Jesús ora por santificación en la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, sí. Él es la verdad, porque Él nos dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Todos los días tenemos que decirle: Señor, alinea mi corazón contigo, que mi corazón no se desvíe ni para un lado ni para otro. Y lo tercero es que extiende esa oración, Jesús, hacia los futuros creyentes. Y ahí fue donde estuvimos incluidos usted y yo. Porque Jesús pidió no solamente por los que ya habían creído, no solamente pidió por sus discípulos, sino que dijo: y todos aquellos que van a creer en mí, por ellos. El evangelio se extendió. Y aunque muchos en diferentes lugares han tratado de detener, de impedir, han aborrecido el evangelio de Cristo no se ha detenido. Aleluya. No se ha detenido. Y su palabra, que es la verdad. Fíjese que muchos consideran que la palabra de Dios es un libro de cuentos de hadas, que no es cierto. Es un libro de cuentos de camino. ¿Y cuántas personas que no creen en Dios? Pero ¿y por qué entonces en tantos países está prohibida la lectura de la Biblia si es un cuento de hadas? ¿En qué país los cuentos de hadas están prohibidos? ¿Dónde están prohibidos? Los cuentos de camino. ¿Qué ley impide en qué país que un cuento de camino sea leído? En ninguno. Sin embargo, ¿en cuántos países, mis hermanos, está prohibida la lectura de la Biblia? Por lo cual entonces nos damos cuenta que el mundo ha aborrecido al Señor. Por eso es que usted tiene que entender, cuando a usted y a mí nos rechacen, le aborrezcan, usted tiene que entender que ya Jesús lo dijo, que por causa de Él, a usted y a mí no nos verían tan bien. Que por causa de Él, no a todo el mundo le vamos a caer bien. Y usted muchas veces se pregunta: ¿pero y qué yo le he hecho? No, usted no le ha hecho nada. Usted es del Señor simplemente, y eso es suficiente. Dígame a eso. Aleluya. Somos del Señor. Y Jesús dio la advertencia para que no nos lo encontráramos extraño, para que no nos asombráramos de eso. Así que este pasaje revela ese corazón de ese amor de Cristo. Él no solo salva, sino que intercede continuamente por cada uno de nosotros. Vamos a ver algunos elementos importantes de esta oración en esos versos 11 y 12. Mira que dice: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y voy a ti, Padre. O sea, yo estoy consciente de que ellos están aquí y ya mi presencia física ya no estará. Entonces, ¿qué dice? Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. O sea, así como Jesús con su Padre Celestial eran uno, así Él anhela que tú y yo seamos uno. Bendito sea su nombre. Jesús reconoce que ya no va a estar físicamente, pero pide al Padre que los guarde. Ese guárdalo implica esa preservación espiritual. Dios quiere que tu vida sea guardada. Dios quiere que tu corazón se mantenga alineado a Él. Esto indica ese carácter de autoridad y de presencia de Dios. El nombre de Jehová es torre fuerte, dice Proverbios 18:10. Oye, me dice: a Él acudirá el justo. Nosotros tenemos que entender que nuestra protección, nuestro cuidado, nuestra vida está en Cristo. Y por lo tanto, cuando nosotros oramos, tenemos que entender que conscientemente tenemos que pedirle al Señor que nos cubra.
conscientemente, comprendiendo la lucha espiritual en la que nosotros estamos. Entonces, Jesús afirma que Él los guardó. Tú y yo tenemos que comprender que estamos guardados en las manos del Señor. Y esa debe ser tu confianza. Tu confianza y mi confianza es que yo estoy, que tú estás en las manos del Señor. Y si estamos en la mano del Señor, nada ocurrirá que no sea por su voluntad. Cuando tú caminas en esa confianza, entonces tú sabes que no tienes a nada que temer. Bendito sea Dios. En el verso 13 vemos ese gozo cumplido en medio del mundo. Dice la palabra, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Oiga, el Señor quiere que su gozo esté en tu vida. Que no vivamos una vida de derrota, una vida de amargura, una vida de queja, una vida de ay. Sino que por la confianza plena que tenemos en Cristo comprendamos que sí, tenemos dificultades, tenemos batallas, pero que el gozo del Señor tiene que estar en nuestra vida. Jesús desea que sus discípulos estén gozosos, sea un gozo completo, no basado en las circunstancias, claro está, porque si nos basamos solamente en las circunstancias, imagínense con las penurias que encontramos en esta vida, sino porque que tu gozo sea por la comunión con Él. Dile, tócale al que está a tu lado, mira tu comunión con Él. Tu comunión con Él es ahí donde está basado el gozo del Señor. No porque me está yendo bien, no me está yendo bien, me está yendo mal, me está yendo pésimo, no. Tu comunión con el Padre Celestial, tu comunión con Dios. Nehemías 8:10 dice, el gozo de Jehová es mi fortaleza, es vuestra fortaleza. Óyeme, es ahí donde está basada tu fortaleza, en el gozo del Señor, no en las circunstancias. Por lo tanto, yo te invito, mira, gózate en el Señor, en lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Ten expectativa de que algo bueno va a suceder, de que algo glorioso Dios va a hacer en tu vida, de que algo poderoso Dios está haciendo ya. Ten buenas expectativas, está esperando constantemente, siempre lo mejor. Espera lo mejor. Que en vez de los pensamientos de tristeza, de pesar, de qué va a suceder, no, piensa que va a suceder lo mejor. ¿Por qué? Porque tú estás en las manos del Señor. Amén. Lo siguiente es rechazo del mundo. Miren, en el verso 14, Cristo nos lo advirtió, ¿verdad? Para que no sea de sorpresa. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Fíjese por qué. Entienda por qué dice, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que quien te rechaza, ¿verdad? Es porque no ha comprendido, no ha conocido, no ha entendido. Gózate. Aleluya, gózate. Cuando el enemigo te quiere hacer la guerra, mira, gózate. Y dile al Señor, Señor, gracias. Porque mi vida está en tus manos y tu propósito será el que se cumplirá. Bendito sea Dios. Por lo cual, aquí vemos esa realidad, la palabra produce oposición. Cuando Cristo está en tu vida, ya tú sabes que habrá una oposición. El mundo rechaza a quienes viven conforme a Dios. ¿Por qué? Porque la identidad del creyente cambia. Cuando tú decides vivir para Cristo, tu identidad cambia. Ya tú no eres del mundo. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. Por lo cual, cuando decides buscar a Cristo, tú tienes una nueva identidad. ¿Recuerdan? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Bendito sea su nombre. Si el mundo los aborrece, dice en Juan 15:18, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Así que no te lo encuentres tú grande. Es lo que Jesús está diciendo. Oye, si a mí
ya me aborrecieron. No te lo encuentres grande. Ahora, ¿tú sabes qué? Si te aborrecen, gózate, porque significa que estás marcado por el Señor. Le perteneces al Señor, aleluya. Lo cuarto es protección del mal, no un aislamiento. Y fíjese que en el verso 15 nos dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo, ¿cuántas cosas tenemos en este mundo? Tristeza, decepciones, enfermedades, dolores, crisis, necesidades. ¿Cuántas cosas tenemos en el mundo? Y Cristo está pidiendo no que salgamos del mundo, sino que a pesar de que estamos en el mundo, Él nos guarde en sus manos del mal. Todos los días tenemos que decirle al Señor: Señor, guarda mi vida. Dígalo conmigo: guarda mi vida. Guarda mi vida. Todos los días tenemos que estar constantemente conectados con Dios y en esa oración decirle al Señor: guárdame. Guarda mis pies del mal. Guarda mi vida de fallarte. Guarda mi mente, mi corazón de irme hacia un lado o hacia otro. Esto entonces que el cristiano vemos que no es que huye del mundo, pero tampoco pertenece a su sistema, al sistema de este mundo. El sistema de este mundo es un sistema anti Dios. La gente no se burla del islamismo. La gente no se burla del budismo. La gente no se burla del ateísmo. La gente se burla del cristiano evangélico. Y usted se pregunta: pero ¿y de todas esas religiones y de todas esas creencias? Usted no ve la gente haciendo mofa ni prohibiciones. Usted ve que del cristiano se prohíbe predicar la palabra. ¿En cuántos países se prohíbe predicar en las calles? Es más, lo más terrible, creo que fue en Australia que lo vi, frente a unas clínicas pro aborto. Escuche bien hasta dónde está llegando esto, porque esto está llegando lejos. La policía podía acercarse a las personas que estaban alrededor. Usted sabe que en muchos países, principalmente en Estados Unidos, próximo a clínicas pro aborto, hay personas orando: Señor, ten misericordia hasta el último momento, tócales, porque son vidas, son vidas. Y lo último es que no es solamente que les prohíben orar verbalmente, sino que si el policía se acerca y está cielo mar en silencio, parada, próxima a esa clínica, le pregunta: ¿usted está orando en su mente? Escuchen esto: ¿usted está orando en su mente? Y si cielo mar dice que sí, que está orando en su mente, es suficiente, ha infringido la ley y va detenida. ¿Hasta dónde está llegando? Hay en países que la prohibición viene de orar en su casa, que está prohibido orar en su casa. Entonces, ¿por qué el mundo se enfrasca tanto en prohibir que la palabra del Señor sea proclamada? ¿Por qué se enfrascan en prohibir la lectura de la Biblia en las escuelas, en los lugares públicos, en los países? ¿Por qué se esfuerzan en prohibir y mandar a la cárcel? Como tantos pastores, por ejemplo, en Canadá, han tenido que ir presos. Eso sin hablar de Medio Oriente, ¿ok? Sin hablar de la China, sin hablar de Nigeria, Dios mío, donde todavía en esta semana se hablaba de una nueva masacre de cristianos. Y ahí usted y yo tenemos que entender esto. ¿Por qué hay tanta gente siendo detenida y muriendo por causa de este libro? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente detenida y presa por causa de ese libro? Entonces usted y yo tenemos que entender: pues no es tanto cuento de camino, no es un cuento de hadas. Lo que pasa es que esas palabras contienen la verdad. Y el Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero a este sistema no le interesa
la gente sea libre. Este sistema lo que quiere es que la gente esté atada a lo que ellos digan, a lo que de allá arriba determinan los poderes de los estados. No le interesa que usted y yo seamos libres. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que hace la Biblia es que lo pone a usted a pensar, lo pone a ser crítico, lo pone a analizar el sistema donde estamos viviendo. Y los gobiernos no le interesa que los pueblos sean críticos de sus gobiernos. No le interesa que usted y yo seamos pensantes y analicemos. No, lo que le interesa es tener pueblos ciegos que sigan lo que ellos emanan. Por lo cual la palabra es la verdad. Y Cristo quiere que tú y yo tengamos como estandarte su verdad, a pesar de estar en un mundo que le aborrece. Recuerda, si te aborrece a ti, tranquilo, es porque ya le aborreció a él. Bendito sea Dios. Lo siguiente es: santifícalos en tu verdad, en el verso 17. Santificar significa apartar para Dios. Tú y yo necesitamos comprender que necesitamos estar apartados de Dios. No podemos estar con un pie aquí y un pie allá. No. Esto no es así. Esto no es así. Esto es una sola decisión. O decides vivir para Cristo, o el mundo va a hacer trizas tu vida. El pecado va a dañar tu vida. Esto es una sola decisión. Entonces, la herramienta principal para tu santificar tu vida, mira, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que santifica tu vida, porque su palabra es el espejo donde podemos mirarnos y podemos comprender lo que el Señor señala de nuestra vida para ser purificados. Dice en el Salmo 119:9, que muchos lo conocen: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y si decimos el joven, sabemos que todos, aquí no hay nadie que no esté joven, aquí todo el mundo está joven. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Bendito sea Dios. Es guardando la palabra, es atesorándola, es caminando en pos de ella. Y vamos terminando, dice: la misión en el mundo, la vemos en el verso 18, cuando dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El creyente no solo es guardado en la palabra del Señor, sino que es enviado. ¿Ve? Usted pertenece a Cristo, Cristo le guarda, pero Cristo le envía para compartir la verdad que te ha libertado a ti, compartirla con otros. Es la misión que Cristo nos ha dado. Así como Él fue enviado, nosotros también tenemos una misión. Marcos 16:15. Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y la partecita que mucha gente no quiere escuchar es: mas el que no creyere. Y no significa que tú digas: no, yo creo, sí, yo sé que es verdad, sí, yo sé que Dios es real, sí, a mí me gusta, sí, yo voy a la iglesia. No, es que si tú no te decides vivir para Cristo, entonces tú no has creído en realidad. Porque creer conlleva una acción, creer es una decisión. Bendito sea el nombre de Dios. Lo siguiente es la consagración de Cristo por nosotros. Dice su palabra en el 19: y por ellos yo me santifico a mí mismo. O sea, Jesús se aparta voluntariamente para cumplir la misión que el Padre había encomendado en su vida. Recuerde que está en el momento próximo a ser entregado. Así que Jesús está pidiendo, ¿verdad? Está próximo a cumplir esa obra redentora. Esto nos muestra que nuestra santificación tiene como base el sacrificio de Cristo. Es ahí. Jesús también ora por los futuros creyentes. Cuando dice: mas no ruego solamente por esto, en el verso 20, sino por los que han de creer. Aquí ocurre algo poderoso. Jesús oró por nosotros antes de que existiéramos. Díganle al que está a su lado: mira, Cristo oró por ti antes de que tú nacieras. Dígaselo. Antes de que tú nacieras, ya Cristo oró por ti. Bendito sea Dios. La fe viene por el testimonio de los discípulos.
Como dice Romanos 10:17, la fe es por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Y les dijo a los fariseos, por eso no la oyen ustedes, porque no son de Dios. Todo aquel que aborrece la palabra de Dios, mire, ahí mismo ya con ese acto dijo, yo no soy de Dios. En esta mañana, mis hermanos, reflexionemos. Jesús intercedió por nosotros en aquella oración. Tenemos que comprender que el anhelo del Señor es que tú y yo seamos uno. Como termina diciendo el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que realmente la obra que Cristo hizo necesita verlo en ti y en mí. Por lo cual en esta mañana el Señor nos invita a que le pidamos a Él, Señor, ayúdanos a ser uno en ti. Afirma mi vida en ti, guárdame del mal. Ayúdame a vivir en santidad en tu palabra. Ayúdame que aunque el mundo me rechace, yo comprenda que mi vida depende de ti. Ayúdame a tener esa misión activa que tú quieres que tengamos. Aleluya. Por lo cual, yo te invito a que ahí inclines tu rostro y reflexionemos en esta mañana. ¿Estamos viviendo como personas guardadas por Dios? ¿O estamos viviendo dominados por este mundo? ¿Estamos siendo santificados por la palabra? ¿O estamos siendo distraídos por otras voces? ¿Estamos cumpliendo la misión o simplemente estamos asistiendo? Cristo oró por ti. No vivas como si esa oración no tuviera propósito en ti, porque esa oración tiene propósito en ti. Aleluya. Ponte de pie en esta hora y vamos a orar. El Señor quiere que vivamos como personas guardadas por Dios. Tu vida está en las manos del Señor y tú tienes que declararlo y creerlo. Que toda tu circunstancia, todo lo que te rodea, si ya tú lo entregaste, tú tienes que creer por fe que está en las manos del Señor. Que su anhelo y su deseo es que tú vivas guardado en Él. A pesar de las oposiciones que puedas tener por servirle al Señor, a pesar de las circunstancias que puedas enfrentar, Él quiere que tú sientas en este día, porque Él te recuerda que tu vida está guardada en sus manos, aleluya, y que nada te separará de Él.